Y ahora vamos a trabajar lo que es el curso de Derecho Internacional Público. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿verdad? ¿Cómo agarrar el hilo de este Derecho Internacional Público con tantas cosas que están pasando? Que la política de Estados Unidos, que los conflictos de Irán con Israel, que el problema que tienen los salvadoreños, y Medio Oriente, que la OTAN parece que no sirve para nada, o la ONU más bien. Entonces es un poco difícil, ¿verdad?, abordar esta temática que vamos a hacer. Pero bueno, lo que pretendemos con este curso es darle continuidad y profundidad a Derecho Internacional 1 que ustedes ya habían construido. No es un curso complicado, en realidad es interesante. Es pecado el que pierde Derecho Internacional. Así es de que ahí lo que hay que leer, fundamentalmente nuestra clase es muy dinámica. Digamos, hay mucha participación del alumno, hay trabajos, hay exposiciones para que ustedes puedan hacer un poco de zona. Por supuesto que también vamos a ver las convenciones, que son las principales. La Convención sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, la Convención sobre, todas son convenciones de Viena, sobre el derecho de los tratados, que es la principal, y que ahora nadie respeta, es una anarquía. Igual está pasando en Guatemala, nadie respeta la ley. Entonces, pero dentro de todo eso, son documentos que vienen dados desde hace muchos años y que constituyen el derecho internacional propiamente. Porque, como dice este filósofo Fernández, si realmente, filosóficamente, existe el derecho internacional o no existe. ¿Existe o no existe el derecho internacional? Pues sí existe. ¿Por qué? Porque no es un derecho como el que nosotros tenemos, por ejemplo, en Guatemala, en nuestro ordenamiento jurídico. No es un derecho que tiene, pues, normas prohibitivas, permisivas, que tiene sanciones, que tiene derecho penal. No existe como un código penal y procesal penal internacionalmente, sino que el derecho es internacional, es difuso y hasta confuso, ¿verdad? Entonces hay que ver cuáles son las normas principales, y aunque estén las cosas como están, nosotros como futuros abogados tenemos que aprender cuáles son las convenciones internacionales obligatorias para todos. Por ejemplo, ¿cómo se hace un convenio internacional? Pues hay que acudir a la Convención Internacional, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ese es un código de cómo se hacen los tratados, qué llevan, quién vota, cuál es la mayoría para votar, cómo se hacen las correcciones, qué problemas puede tener un tratado. Puede ser atacado de nulidad, puede ser atacado de falsedad, en fin, cuáles son las causas de cada una de esas instituciones. Entonces nosotros vamos a ver muchas cosas en derecho internacional público. Yo les voy a dar la sustancia y ustedes me van a dar los adjetivos, o sea, la aplicación del derecho internacional en sus trabajos, ¿verdad? Vamos a ver si le damos un listado de temas para que ustedes se asocien convenientemente, y si no, pues que ustedes puedan sugerir algunos trabajos que quieran hacer, y eso va a tener puntos, ¿verdad? Yo creo que les conviene, son 10 puntos que pues siempre ayudan. Así de que no tengan miedo, no estén tan serios. No, aquí pues de lo que se trata es de que aprendamos y aprobemos, ¿verdad? De eso se trata. El licenciado Kimber Seón nos está apoyando en esta cátedra también. Él es muy activo
y con él pueden contar también para cualquier consulta, ¿verdad? Así que él lleva los controles de los trabajos, de los alumnos, etcétera, ¿verdad? Y pueden contar con él igual que conmigo. Entonces, entre los objetivos del curso, ustedes pueden leer ahí algunos de los objetivos del curso, ¿verdad? ¿A qué se refiere este curso? Por ejemplo, a profundizar los principios y normas avanzadas del derecho internacional. Vamos a profundizar. Vamos a ver, por ejemplo, en qué momento se hicieron los países, las colonias, en qué momento se hicieron los mandatos a nivel internacional. Ustedes saben que Palestina, por ejemplo, bueno, los pobres palestinos, todos los problemas que tienen, ¿verdad? Era un protectorado inglés, pero cuando Inglaterra decidió liberar ese protectorado, y decidió liberarlos para que se instalara ahí, en ese territorio también Israel. Y pues Israel contaba con todo el apoyo del mundo, ¿verdad? Con los más fuertes. Y Palestina, pues, pertenecía por origen de sus súbditos a los musulmanes, léase Irak, todo el mundo del Medio Oriente, porque ustedes saben que hay Medio Oriente, donde están esos países, y está el Lejano Oriente. El Lejano Oriente, pues, ya es Asia y es Japón. Entonces, el centro de la discusión por el momento está en el Medio Oriente. Así tenemos entonces que vamos a estudiar los mecanismos de solución pacífica de controversias internacionales, incluyendo el papel de las cortes y tribunales internacionales. Aunque se ven unas actuaciones verdaderamente de las cortes que son desconcertantes, por no decir vergonzosas, ¿verdad? Y a realizar el régimen jurídico de los derechos humanos. Gracias a los derechos humanos es que no ha habido más avance en cuanto al ataque a las personas, a los menos protegidos, gracias a los derechos humanos que son tan necesarios. Sin embargo, en algunos lugares no son respetados. Pero el hecho de que no los respeten no quiere decir que los derechos humanos no deban respetarse. Tiene que mantenerse. El que nosotros podamos recibir nuestra clase aquí con ustedes aquí muy cómodos en su escritorio, están en su zona de confort, eso lo han proporcionado los derechos humanos, ¿verdad? Porque defienden la dignidad de las personas. Y gracias a esto es que gozamos de relativo confort en nuestros países. También hay que examinar los efectos de los tratados internacionales en las legislaciones nacionales, con un enfoque en la legislación guatemalteca, precisamente. Ustedes han visto que hay una discusión sobre qué pasó con lo del artículo 27, que se liberó ¿cómo se llama? Esa reserva, que se liberó esa reserva, pues es que era necesario para que los países, sobre todo Guatemala, pudiera cumplir con las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, así a grandes rasgos, ¿verdad? Después vamos a incursionar ya específicamente en cada uno de ellos. También vamos a examinar los efectos de los tratados internacionales en las legislaciones nacionales, con un enfoque precisamente en nuestra legislación. Y reflexionar sobre los desafíos contemporáneos del derecho internacional, como el cambio climático, la globalización económica, los conflictos armados y la migración internacional. La migración internacional es la que ocupa los primeros lugares ahora. Causa realmente estupor ver cómo es que algunos migrantes van a ser enviados a esa prisión de Alcatraz y como que fueran los peores delincuentes. Si son gente que tienen sus familias y que si se sacrificaron fue precisamente por ellos. Pero así es la ley del más fuerte. El más fuerte escribe la historia, no se olviden ustedes. Y cuando ya hay algo construido
algo que funciona bien, que está bien, tiene otro a querer apoderarse de eso que ya se hizo con tanto esfuerzo. A apoderarse de eso, a apropiarse y a ponerlo a su servicio. Y eso ha sido la historia del mundo, pues. Y ellos son los que escriben la historia. Hay muchas regiones en Roma, probablemente, que sufrieron muchos de los ataques que les llegaban a hacer y que destruían pueblos enteros. Estaban los pueblos ya constituidos con un régimen regulador y todo eso, y llegaban los invasores. Llegaban a apropiarse de la infraestructura, de la gente, y deshacían todo y volvían a armarlo, pero de otra manera. Y esa es la historia. Bueno, entonces, también nos interesa la solución pacífica de controversias internacionales. Y ahí hay unas medidas, ¿verdad? Por ejemplo, está la mediación, está el arbitraje y está el papel de la Corte Internacional de Justicia, porque vamos a ver también el panorama de todas las cortes que existen en el mundo. Hay muchas cortes, no solo una. Y está la protección también de los derechos humanos. El derecho internacional humanitario, que lo que busca es de que los niños y los mayores y los bienes sean salvaguardados de los ataques, ¿verdad? Pero poco se ha podido hacer en eso. Tenemos nosotros el ejemplo de Ucrania con Rusia, ¿verdad? Que está muy a la vista, la destrucción es tremenda. También lo que pasó en la Franja de Gaza, una ciudad muy bonita y que ahora está en puros escombros, la gente no tiene dónde vivir, dónde comer. Atacan las escuelas, en fin. ¿Dónde se había visto eso? También el derecho a un medio ambiente sano a nivel internacional. Y esto implica, por ejemplo, nos dio mucha tristeza a los ambientalistas, bueno, yo me incluyo entre ellos, ¿verdad? Porque trabajo mucho el tema de que se declaró de emergencia en Estados Unidos la crisis energética. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se van a hacer programas de protección ambiental. Lo que interesa es explotar petróleo por donde sea. ¿Eso qué implica? Pues botar árboles, quitar poblaciones enteras de donde están. Entonces ya el medio ambiente no es una prioridad, sino solo extraer petróleo. Y eso pues es alarmante. Y también vamos a estudiar la responsabilidad del Estado como tal, porque los Estados, cada uno es responsable de lo que pueda atentar contra otro Estado. También esto se define por medio del poder, ¿verdad? El poder es lo que define muchas cosas. Puede ser que el derecho diga una cosa, pero el poder es otra. Y si no, mírenlo aquí en Guatemala, pues. Y también vamos a conocer lo que es el derecho del mar y el rol de Guatemala en el ámbito internacional, ¿verdad? Nuestra metodología va a ser una combinación de clases teóricas, análisis de casos prácticos, debates grupales, simulaciones en escenarios en lo que se pueda, ¿verdad? Se fomentará la investigación académica y participación activa de los estudiantes en la construcción del conocimiento con énfasis en la aplicación práctica de todos los conceptos estudiados y el contexto guatemalteco. Saben que hay mucho escrito en Derecho Internacional en Guatemala. En el programa ustedes pueden ver, no sé si ya lo bajaron. El programa no lo bajaron de la plataforma. Es uno de los primeros temas que tenemos que abordar en el programa, ¿verdad? El programa está así. No lo pueden ver en su teléfono. También se vale. No solo impreso, sino como todo curso, pues tienen su identificación, su presentación y descripción. Tiene la identificación de la asignatura, es el curso 249 de todo el pensum de la carrera de Derecho. El requisito es haber ganado el Derecho Internacional Público 1, ¿verdad?
Justificación, pues, de que los futuros abogados tienen que conocer estas disposiciones. Sobre todo, tal vez no es que ustedes vayan a trabajar en un organismo internacional, ¿verdad? Podría ser, porque están llenos de abogados los organismos internacionales también. Pero está en el pensum y hay que abordar. Y los objetivos, pues ya se los mencioné. Y los temas, pues, pueden verlos ahí. En primer lugar está la Comunidad Internacional de Estados, luego vamos a ver las políticas de Estado. ¿Qué es la Comunidad Internacional de Estados? ¿Qué interpretan ustedes? ¿Alguien puede decirme qué significa Comunidad Internacional de Estados? Así no hablo solo yo y los aburro. Esta hora es eso. A ver, ¿qué es la comunidad? ¿Qué les dice la palabra comunidad internacional? Porque para poder abordar el derecho hay que saber qué quieren decir las palabras, hay que saber el significado, ¿verdad? Incluso hay que hacer un léxico para entender cada uno de los conceptos. ¿Qué dice comunidad de qué? Estado. Hay un concepto que se llama comunidad internacional. Hay otro concepto que se llama derecho internacional, que ese concepto es más técnico, menos sociológico, pero en comunidad internacional es más sociológico. ¿Quiénes integran el? A ver, contéstenme ustedes para que no estén bien. Bueno, la comunidad internacional pues, es el conjunto de países, ¿verdad? ¿Verdad que sí lo saben? Pero no quieren participar. Entonces, pues sí, esto es lo que dice la comunidad internacional. El conjunto de estados, ¿verdad? Quizá no de países, se refiere más o menos a los sujetos del derecho internacional, que son propiamente los estados. Entonces, esa es la comunidad internacional. Pero también hay otros actores. ¿Qué otros actores tenemos? Además de los estados. Los organismos. ¿Cómo? Los organismos internacionales. Correcto, sí, los organismos internacionales. Por ejemplo, la ONU, la OTAN, y otra cosa, tanto organismo internacional, porque incluso hay también están las empresas multinacionales, que son parte de la comunidad internacional. O sea, nadie se queda afuera, están todos ellos. Y entonces, pues vamos a ver cómo se dividen y se clasifican los aspectos del derecho internacional. ¿Y qué son las relaciones internacionales, compañeros? Relaciones que tienen estados unos con otros y con organizaciones. Relaciones, sí. Pero, más o menos de qué. Sí. Comerciales, políticas. Civiles y políticos. Sí, también. Para eso están los convenios. El convenio sobre derechos civiles, políticos y sociales, me parece. Hay un convenio así. Y hay otro convenio que es sobre derechos económicos, sociales y culturales. Entonces son dos grandes convenios que existen y que rigen la relación de los estados. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Es desalentador. Verdaderamente. ¿Usaremos algún libro? Sí, hay libros, están en su programa. Pero uno que usted recomienda, como ahí hay varios. Sí, es cierto. Mire, hay un libro que es un poco viejo, pero es muy atinado, que es el libro del doctor Carlos Larios. Hicieron una nueva edición. Hay una nueva edición porque ese libro de don Carlos Larios es muy grande. Consta de muchos capítulos, pero los que se utilizan en el curso es a partir del quinto capítulo, quinto en adelante. Los primeros 4 capítulos no los utilizamos en este curso, son para Derecho Internacional Público 1. También hay otro libro de un profesor que está actualmente trabajando
aquí, y se llama el doctor Padilla. Hay que estos son nacionales así. De Luis Alberto Padilla Menéndez, se llama Derecho Internacional Público, una visión interdisciplinar. Un libro muy interesante, pues. Tiene muchos eventos, habla hasta lo de Ucrania, o sea que está bastante actualizado. Y el libro del doctor Carlos Larios también, ¿verdad? Y se puede utilizar, porque él ya es más conceptual. Y ese libro nosotros vamos a encontrar, bueno, qué es Derecho Internacional, qué es relaciones diplomáticas, cuáles son las relaciones consulares, cómo se diferencian, quién las lleva a cabo y cuál es su concepto, ¿verdad? Después ya vienen otras cosas, como por ejemplo los países que integran la comunidad internacional, después la responsabilidad internacional de los estados, luego vienen los medios de solución de conflictos internacionales, que hay medios pacíficos y que hay medios judiciales, por decirlo así, jurisdiccionales. Y ahí es donde viene todo el catálogo de cortes que hay: la Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos también. Están algunos organismos que sirven para arbitraje, como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, que prácticamente soluciona problemas entre países. Está también el Tribunal de Conflictos de Mar, que sirve como de la Corte de la Convención de Derechos del Mar, ¿verdad? Generalmente ahí no hay contención, solamente es un arbitraje que se lleva a cabo. También para los asuntos de trabajo. Y lo que pasa es que, digamos, la Organización Internacional del Trabajo es muy grande. Y antes de que se creara la ONU como la conocemos, ya existía la OIT. Y tiene muchos campos, ¿verdad? No solo de trabajo, sino de pueblos indígenas, tiene una cantidad de temas. Pero la OIT y la Corte Internacional, la Corte Internacional de Justicia, surgieron a la paz de la ONU como la conocemos ahora, en 1945. Aunque ellos ya venían trabajando cuando era la Liga de Naciones. Adelante, pues sí, bueno, pues está todo eso, ¿verdad? Que vamos a ver en estos libros. Y pues los temas vamos a procurar que sean temas de actualidad, que ustedes detecten ahí, que los diseñen como quiera el grupo y que los expongan, ¿verdad? Porque realmente Derecho Internacional Público 2 no es para leer aquí, sino no es como Código Civil, por ejemplo, sino que es para aportar, para planificar, para dinamizar. En eso consiste. Que yo les esté hablando ahorita, que eso es otra cosa. Pero entonces los temas del programa ahí, ¿verdad? ¿Y qué les digo? Los temas. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar lectura al programa. El programa actualmente tiene un total de 8 puntos que van a abarcar un total de 3 unidades. Vamos a empezar primero con el punto 1, que sería la Comunidad Internacional de Estados. Tenemos ahí los objetivos específicos, ¿verdad? Que el estudiante adquiera los conocimientos de los distintos instrumentos, efectos y casos prácticos
cumplimiento internacional y entes que conforman glosario de la materia del Derecho Internacional Público 2, ¿verdad? También la naturaleza y los efectos jurídicos que derivan de la práctica misma que provienen de casos concretos. Muy bien. El punto 1 se divide en dos, ¿verdad? Primero se va a tratar lo que es la estructura, el objeto y relaciones internacionales entre estados. También los fundamentos legales. Y el otro punto a tratar serían las cumbres mundiales y regionales, ¿verdad? Ahí pues vamos a tener actividades como la investigación, el análisis normativo, y vamos a tratar también de abarcar lo que son las cumbres, ¿verdad? Ahí en el programa pues trae las cumbres, ¿verdad? Por ejemplo, Grupo G7, Grupo G20, CICA, CELAC, la UE y la OEA, ¿verdad? También en el punto 2 tenemos las políticas de Estado, ¿sí? Aquí el objetivo específico para el estudiante sería que el estudiante conozca el fundamento legal de los principios y normas vigentes del Derecho Internacional Público 2, ¿verdad? En el caso, en el punto 2 prácticamente se va a tratar sobre el caso Belice, las políticas con la comunidad centroamericana, la política de derechos humanos y, por ejemplo, la política migratoria, ¿verdad? Y ahí, pues, el programa abarca estos dos puntos para que se realice el primer examen parcial. Claro que ustedes saben que en una planificación, pues no todo sale a la perfección, ¿verdad? Entonces puede que abarquemos un poco más o puede que no abarquemos todo y se haga el primer parcial. De ahí tenemos en la segunda unidad, tenemos el punto número 3. Adelante. Muy bien, el punto 3 tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? También tenemos la Organización de Naciones Unidas. Muy bien, tenemos entonces el objetivo específico para el estudiante y el estudiante en este caso tiene que conocer el rol de las autoridades nacionales encargadas del manejo de las relaciones exteriores contenidas en la legislación internacional, ¿sí? Entonces, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí nosotros vamos a tratar de abarcar lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley Orgánica del Servicio Diplomático y, por último, el Acuerdo Gubernativo número 415-2003, ¿sí? Y tenemos un montón de lectura prácticamente y los trabajos que pueden que abarquen todos estos temas que estamos mencionando, ¿verdad? En el punto 4 tenemos la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ver lo que son antecedentes históricos de la ONU, también el Tratado de Versalles, creación de la Sociedad de Naciones, importancia de la Asamblea General de la ONU, importancia del Consejo de Seguridad, jurisdicción universal, diferentes agencias y organismos intergubernamentales, ¿sí? Muy bien. Y hasta ahí está planificado que se abarque estos contenidos para el segundo examen parcial, ¿verdad? Y ya de ahí entramos a la tercera unidad, que viene siendo los temas para el examen final. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos el punto número 5. No sé si tienen ahí el programa, no sé si siguen la línea, porque parece que este pues es un poco diferente al que se les mandó en el grupo. Entonces no sé si sea igual el mismo contenido. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos el punto número 5 y vienen siendo los organismos regionales y subregionales que regulan el derecho internacional público, ¿verdad? Tenemos aquí el objetivo de que el estudiante en su proceso de formación y aprendizaje
adquiera el conocimiento suficiente de la ONU y sus distintas organizaciones, su rol, su funcionamiento de impacto de sus resoluciones entre Estados miembros. Muy bien, entonces, en el punto número 5, tenemos la Organización de Estados Americanos, OEA, antecedentes, naturaleza, integración, objetivos y fines. También está la regulación de la OEA, temas que llevan al seno de la institución para su conocimiento. Estados miembros en la eficacia y eficiencia de esta instancia. Carta Democrática Interamericana, órganos subregionales, sistema de integración SICA, antecedentes y organización. Carta de Tegucigalpa, ODECA, órganos. Parlamento Centroamericano, PARLACEN, Corte Centroamericana de Justicia, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Secretaría del SICA. En el punto número 6 tenemos responsabilidad internacional de los estados y medios pacíficos de arreglo de controversias internacionales. Aquí el objetivo es que el estudiante tenga conocimiento de los tratados y convenios suscritos y ratificados por los estados, así como de los procedimientos de revocatoria y nulidad. Muy bien. En el punto número 6 vamos a hablar acerca de la responsabilidad internacional criminal del Estado, directa por acción de sus órganos ejecutivo, legislativo y judicial, caso de la Embajada de España en Guatemala, responsabilidad de particulares, turba, guerras civiles e insurrecciones. También delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios. Medios pacíficos de arreglo de controversias, su definición, su clasificación. Por ejemplo, tenemos la negociación, los buenos oficios, la mediación, investigación, conciliación, entre otros. También vamos a hablar sobre los medios jurídicos de arreglo, arbitraje y jurisdicción internacional. Tenemos el punto número 7, que viene siendo otros organismos internacionales. Aquí el objetivo para el estudiante es que conozca el derecho internacional público 2, que pueda comprender la solución de conflictos internacionales y los efectos sociales, económicos y políticos que estos puedan llegar a producir. Muy bien, entonces aquí vamos a abarcar lo que es la Unión Europea, antecedentes, Tratado Maastricht, estructura, Parlamento, Consejo Europeo, la Comisión, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y otros organismos. La Unión Africana, sus antecedentes, sus objetivos y la estructura del mismo. También el Acuerdo General sobre los Aranceles, orígenes, los objetivos, también que tiene dicha estructura. Organización Mundial del Comercio, su creación, órganos y sus funciones. Organización de Países Exportadores de Petróleo. Organización Internacional del Café. Unión de Países Exportadores del Banano. Organización Mundial del Turismo. Organización Internacional de la Propiedad Intelectual, OMNI. BRICS y, por último, organismos económico-financieros, universales, Banco de Reconstrucción y Desarrollo, que sería lo que viene siendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, organismos regionales, tenemos por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, organismos subregionales también tenemos, como viene siendo el Banco Centroamericano de Integración Económica. Muy bien, de ahí tenemos lo que es la cuarta unidad. Aquí en el programa dice tercera unidad,
y de vuelta a esa tercera unidad, no sé si lo tienen igual. Entonces, ¿tiene cuarto? Sí, tiene un error aquí. Sí, sí. Muy bien. Estamos corrigiendo, ¿verdad? Sí. Lo último. Muy bien. Entonces, en la puerta no está. Se llega hasta la tercera. Tiene cuarta, pero está repetido el tema. Ah, ¿cómo? Muy bien. Solo tiene un punto la cuarta unidad, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces en la cuarta unidad nosotros vamos a tratar el punto número 8, que viene siendo los convenios de libre comercio. ¿Sí? Como objetivo para ustedes es que puedan comprender que el libre comercio, ¿qué es? Primero, el libre comercio como materia del derecho internacional público, qué efectos sociales puede llegar a producir, también como efectos económicos y políticos para nuestro país. ¿Sí? Entonces, vamos a abarcar qué es el libre comercio, el objeto prácticamente, fines y cómo funciona. Los tratados de integración centroamericana, lo que viene siendo ACTA, acuerdo de asociación con la Unión Europea y otros tratados de libre comercio con Chile, México, Belice, Taiwán y la Alianza del Pacífico. ¿Sí? Muy bien, entonces todos estos puntos que nosotros mencionamos en este momento pues tienen un poco de controversia, son temas actuales. Cada semestre, cada año mejor dicho, el programa pues llega a tener ciertos cambios dependiendo de la realidad nacional que tenemos en nuestro país relacionado con la comunidad internacional, ¿verdad? Entonces, nuestros trabajos que nosotros les vamos a dejar, puede que tengan estos temas, y si ustedes tienen algún tema que les llame la atención también, pueden consultarlo con nosotros y podemos ver cómo podemos incorporarlo a lo que viene siendo el programa, ¿verdad? El año pasado, ¿verdad, licenciada? Hubieron varios temas interesantes que los compañeros pues lograron incorporar al curso, ¿verdad? Entonces, la idea también es que nosotros podamos enriquecer lo que viene siendo el programa, ¿verdad? Esperamos poder abarcar todo el contenido y si es posible, mucho más, ¿verdad? Entonces, ese viene siendo el programa. Sí, muchas gracias. Sí, hay un poco de historia, ¿verdad? Que podría empezarse a aquí en este momento, ¿verdad? Y es que como nace el vigente como derecho internacional, también está el origen de estas comunidades romanas y comunidades griegas. Era necesario tener relaciones entre estas comunidades. Estaba Egipto también, estaba el Imperio Romano, estaba Grecia, estaban los godos, los visigodos, en fin, una cantidad de personajes que fueron nuestros antecesores de la creación del derecho internacional. De tal suerte, pues, de que era necesario establecer algunos lazos o vínculos comunicantes para que pudiera realizarse las relaciones internacionales, que es lo que siempre se ha perseguido, ¿verdad? Ya técnicamente, como un derecho internacional, eso se dio hasta que surgió la Sociedad de Naciones, que fue después de la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí ya técnica y específicamente se empezaron a tomar las normas, a clasificarlas, a dividirlas de las que no eran internacionales, y así se fueron conformando los pactos, los acuerdos y todo eso. Hay un convenio por medio del cual se crearon las naciones como las conocemos ahora, porque antes no habían países, habían imperios, pero no se conocían países así como Suiza,
Francia, todo eso. Y fue el tratado de, ¿cómo se llama este tratado? No es de Westfalia, porque el de Westfalia es cuando se le pide a Estados Unidos que ingrese a la Segunda Guerra Mundial. ¿Versalles? Gracias. Sí, el Tratado de Versalles. Ese Tratado de Versalles reunió a todos los líderes del mundo para precisamente delimitar cuáles eran sus países, sus fronteras, las distancias, qué países iban a dominar, cuáles iban a ser protectorados, cuáles no. Y ahí fue donde se armó el esquema mundial como lo conocemos. Poco a poco se ha ido cambiando. Por ejemplo, ahora vemos que Rusia ya ha abarcado mucho en Ucrania. Puede ser que en un futuro Ucrania pase a ser totalmente de Rusia, ¿verdad? Porque en un principio estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Ucrania pertenecía a esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero en 1997, me parece, se rompió esa sociedad y entonces ya no existió la URSS como la conocíamos, sino ya todos los países eran independientes. Y creo que Rusia pues no se conforma a haber perdido el territorio, y por eso son las guerras. Aparte de que hay algunos problemas, ¿verdad? Problemas raciales, problemas de que en las fronteras los ciudadanos tienen ataques porque no hablan el idioma de Ucrania, sino que ellos hablan ruso, y ellos tienen formas de vivir rusas que no quieren adoptar otras formas de vida que no sean esas, pero esos son problemas muy particulares. Pero vamos a ir viendo poco a poco cómo los autores han ido creando sus propias teorías, ¿verdad? Para el avance del derecho internacional. Bueno, esto lo dejamos aquí. Si no hay alguna pregunta, que pienso que no hay. Pero si no, platiquemos. Hay permiso.